El estrabismo se define como la alteración en donde los ojos no están alineados correctamente y por lo tanto apuntan a direcciones diferentes. Y el gran problema de tener estrabismo es que tenemos de alguna manera alteraciones en la binocularidad, que es la posibilidad de ver con los dos ojos al mismo tiempo y que el cerebro interprete esas dos imágenes como una sola, ¿sí? El estrabismo se puede presentar en forma congénita o adquirida, y en esta ocasión lo que hablaremos es de estrabismo en niños, más que nada, dejando aparte lo que sería el estrabismo en adultos, que lleva un capítulo diferente, ¿sí? En este caso estamos viendo fotografías del lado la primera fotografía que estoy señalando en este momento, con un paciente con exotropia, una desviación hacia afuera. El ojo derecho está fijando y el ojo izquierdo está desviado hacia afuera. Y en el otro lado tenemos un estrabismo que es un poco más común, que sería un estrabismo hacia adentro, que se llama endotropia, y que generalmente la gente conoce como ojos viscos, ¿no? La nomenclatura se refiere al cómo nos comunicamos, y aquí pusimos esotropia, pero también se puede llamar endotropia, que es cuando uno de los ojos está desviado hacia adentro. Exotropia, que es cuando uno de los ojos se desvía hacia afuera, como lo estamos viendo aquí. Entonces fija este ojo izquierdo y el ojo derecho está desviado hacia afuera. O bien, si se trata de estrabismos verticales, podemos tener hipertropias cuando un ojo está desviado hacia arriba, o hipotropias cuando el ojo está desviado hacia abajo. Entonces nos referimos a endotropia, exotropia, hipertropia, hipotropia, dependiendo de la dirección que tenga nuestro estrabismo. La importancia que tiene esto es que afecta la visión, porque para ver correctamente los ojos deben estar direccionados hacia el mismo lugar, ¿sí? De forma tal que están viendo el mismo objeto en el momento, en el mismo momento, ¿sí? Cuando tenemos los dos ojos alineados, la visión debería desarrollarse correctamente, y estoy hablando de lo que se llama visión binocular, pero si los ojos no están alineados, existe el riesgo de desarrollar la supresión de la imagen de un ojo y finalmente una afección que se conoce como ojo flojo, ojo perezoso, y que médicamente conocemos como ambliopía. Al momento de que el ojo está desviado, el cerebro suprime la imagen de ese ojo para evitar tener conflictos visuales, y entonces eso produce, si se hace en forma constante, que no se desarrolle la calidad de visión que tendría que tener ese ojo, y a la larga entonces se produce el ojo ambliope o el ojo perezoso. Para lograr que los ojos se alineen, tenemos que tener entonces una función correcta de los 6 músculos de los que depende la movilidad ocular. Tenemos dos rectos verticales, que serían el recto superior y el recto inferior. Tenemos dos rectos horizontales, que serían el recto medial o recto interno, y el recto lateral o recto externo. Y tenemos dos músculos oblicuos, lo que se conoce como oblicuo superior y uno que se conoce como oblicuo inferior. Estos músculos son los que nos permiten ver en lateroversión, hacia la derecha, hacia la izquierda, en versiones verticales, que serían ver hacia arriba y hacia abajo, o en movimientos torsionales, ¿sí? Hacer movimientos de giro a la derecha, hacia adentro o hacia afuera, que se conocerían como inciclo o exciclotorsión, y que son muy importantes, por ejemplo, cuando hago una torsión de la cabeza, cuando veo hacia el ladito, mi ojo va a tener un movimiento de torsión, ¿sí? Entonces, el hecho de que todos estos movimientos se den nos permite tener las diferentes posiciones de la mirada sin que tengamos ningún conflicto visual, y esto está controlado por el cerebro, ¿sí? Este cerebro es el que nos permite tener un control exacto para saber hacia dónde miramos y que los ojos se muevan en forma coordinada. Hay enfermedades que se asocian al estrabismo, y si hablo de niños, es importante saber si existe el antecedente de parálisis cerebral infantil, si existe síndrome de Down, si existe antecedente de prematurez, si existen alteraciones como hidrocefalia o tumores cerebrales, o bien en adultos o en niños más grandes, si tienen diabetes, si usan excesivamente los dispositivos, llámese celular o tabletas, o si tienen alteraciones como sería la catarata o la
caída de un párpado o algo que permita o que evite que el ojo tenga un desarrollo visual adecuado, porque todos estos son factores predisponentes a estrabismo. La visión binocular es cuando ambos ojos apuntan hacia el mismo lugar y nuestro cerebro combina las imágenes del ojo derecho y del ojo izquierdo y las hace una sola, ¿sí? Y eso nos permite tener visión eh, en tercera dimensión, esto es percibir el fondo de las cosas, ¿no? La en profundidad. Y este es un esquema que nos permite entender esto, ¿sí? Cuando un ojo no está alineado en forma correcta en un niño, el cerebro lo que hace es que al tener dos imágenes diferentes, que pueden ser diferentes en la posición o diferentes en el tamaño, ¿sí? El cerebro entonces ignora la imagen más borrosa y la borra para que entonces no se produzca conflicto cerebral y entonces se percibe nada más una sola imagen. El costo de esto es que no vamos a tener desarrollada la binocularidad y por supuesto entonces no tendremos la posibilidad de ver los objetos en tercera dimensión. Cuando adquirimos el estrabismo en una forma un poquito más tardía, es decir, un niño de 4 o 5 años de edad, 7, 8 años, podríamos desarrollar lo que se llama diplopia, visión doble. El cerebro en forma inicial no suprime la imagen del ojo que está desviado y entonces ve el objeto en dos, ¿sí? Dos veces, ¿sí? A esto se le conoce como diplopia. Si el niño es pequeño, ¿sí? Y todavía está en algo que se llama edad plástica, podría el cerebro aprender a suprimir la imagen y entonces ya no vería doble, pero suprimiría la imagen como lo haría un niño que tiene un estrabismo congénito. ¿Cómo se manifiesta el estrabismo? Sin lugar a dudas con la desviación ocular que habíamos mencionado anteriormente, pero también el niño puede girar o inclinar su cabeza para evitar la visión doble o para evitar la supresión y buscar la zona donde ve una imagen en tercera dimensión, o bien puede cerrar el ojo, guiñar para evitar el conflicto visual, y sucede en un tipo de estrabismo donde cuando salen a la luz del sol, por ejemplo, a lugares muy luminosos, cierran el ojo para evitar el momento en que el ojo se desvía hacia afuera, eso se llama exotropía intermitente, o bien tienen visión doble, si son, como lo habíamos mencionado hace ratito, niños más grandes. Los tipos más comunes de estrabismo en la infancia tenemos el congénito o endotropia infantil, que sucede cuando el niño presenta la desviación hacia adentro, es un estrabismo convergente, generalmente en menores de 1 año de edad, y que puede ser alterno, o sea, a veces desvía el ojo derecho, a veces desvía el ojo izquierdo, o tiende a ser monocular y un solo ojo es el que desvía, ¿sí? Ese es el estrabismo más común, puede asociarse o no a problemas durante el embarazo o perinatales, en donde el niño sufrió probablemente alguna falta de oxígeno, o bien se puede presentar asociado a las enfermedades neurológicas que habíamos hablado anteriormente, como sería la parálisis cerebral infantil o alguna otra, o la prematurez, ¿sí? La endotropia congénita se debe tratar lo más temprano posible, ¿sí? Uno, para evitar el ojo flojo y dos, para tratar de conseguir algún tipo de binocularidad en estos pacientes para tener a largo plazo un mejor pronóstico. En estos casos podemos manejar a estos pacientes con eh, toxina botulínica o cirugía temprana, pero siempre debemos antes ver si el paciente requiere tratamiento con lentes y o con parche ocular. La endotropia acomodativa es el segundo tipo de estrabismo convergente o de pacientes que desvían hacia adentro más común. Ese tipo de pacientes se presentan después de los 2 años generalmente y a la hora de graduar los lentes encontramos que tienen graduaciones positivas, algo que se conoce como hipermetropías, y que al ponerle al paciente el lente, el ojo tiende a alinearse, ¿sí? La causa de este estrabismo es que al niño al no ver hace un esfuerzo que conocemos como acomodativo, que se referiría a un esfuerzo de enfoque, y esta es la graduación que tiene que el costo de enfocar el objeto que está viendo es desviarse hacia adentro. Es por ello que este tipo de estrabismos se deben manejar
en forma temprana también, inmediatamente con el lente. Y el lente se debe usar todo el día, ¿sí? Y se debe estar graduando con cierta periodicidad para evitar que el niño vuelva a desviar sus ojos. El tercer tipo de estrabismo en la infancia se llama exotropia intermitente. Exotropia significa que desvía hacia afuera, como lo habíamos visto inicialmente, e intermitente se refiere al tiempo. A veces estoy derecha y a veces desvío. Tiende a desviar más frecuentemente el paciente cuando está cansado, de recién despertado que no pone mucha atención a las cosas o cuando tiene mucho estrés, ¿sí? Es más frecuente inicialmente cuando ve de lejos, pero en ocasiones también se presenta al ver o fijar un objeto de cerca. Este tipo de estrabismos suele hacerse más común o más frecuente con la edad y generalmente estos niños los solemos operar porque es un estrabismo que requiere tratamiento quirúrgico alrededor de los 5 o 7 años de edad. Este tipo de estrabismo se puede inicialmente tratar o manejar con lentes y o con ejercicios. Sin embargo, sabemos que ninguno de los dos lo va a curar, ni el lente ni el ejercicio, pero va a fortalecer los músculos y permitir un mejor pronóstico a largo plazo. El tratamiento entonces de los estrabismos debe ser temprano, ¿sí? Generalmente. Y lo primero que debemos enfocarnos es que el niño vea bien. Para ello usamos la corrección óptica que el paciente requiera. Y esta corrección óptica la debe hacer un oftalmólogo porque debemos usar unas gotitas que van a permitirnos tener la graduación más cercana a lo real. A diferencia de un optometrista que no podrá usar este tipo de gotas y que entonces no tendrá la graduación 100% adecuada. En los casos en el que el estrabismo es monocular o que uno de los ojos tiene más graduación o tiene menor visión, tenemos que, además de poner los lentes, empezar el tratamiento del ojo flojo con un parche. El parche se usa por horarios y se usa durante un tiempo prolongado y requiere revisiones frecuentes para ver de alguna manera cómo va evolucionando y manejar los diferentes horarios que requerirá el paciente. Además, existe el tratamiento con ejercicios. Además del parche, hago que el ojo flojo durante el tiempo de parche haga cosas que requieran precisión para lograr una mejor evolución. Existe además en el tratamiento de ambliopía el uso de tabletas o el uso de filtros rojos verdes o una serie de cosas que el oftalmólogo les tendrá que ir diciendo para mejorar la evolución de ese paciente con ojo flojo. En algunos casos se permite también o se requiere el uso de toxina botulínica cuando el estrabismo es en pacientes muy, muy pequeños o bien en pacientes que tienen desviaciones pequeñas. La toxina botulínica es un medicamento que se usa desde los años 80 para estrabismo. Posteriormente se empezó a usar para otras cosas como serían las arrugas o en los niños con defectos musculares en la rehabilitación para que puedan mover mejor ciertas partes de su cuerpo, o bien la usan también los dermatólogos o los gastroenterólogos para otro tipo de afecciones, ¿sí? Entonces, la toxina botulínica, aunque ya es muy conocida para muchos usos, su uso inicial fue en los estrabismos y sigue siendo vigente este uso. Y finalmente vendría la cirugía. Paciente con estrabismo grandes, ¿sí? O que no se mejoran con el uso de lentes, requerirán cirugía. Y la cirugía se hace generalmente en niños con anestesia general y el pronóstico suele ser bueno, ¿sí? Es importante individualizar los tratamientos y es por ello que ustedes deben acudir a un oftalmólogo que se dedique a estrabismo para manejar estos casos. La cirugía de estrabismo entonces no sustituye el uso de anteojos ni el manejo con parches. Es un tratamiento complementario que de alguna manera, una vez que se operan, los niños requerirán seguir su manejo del ojo flojo y requerirán seguir manejando su uso de graduación para tener a largo plazo un mejor resultado.
Un capítulo aparte o que es importante tocar en los pacientes con estrabismo es la ambliopía, que ya mencionamos que es el ojo flojo o perezoso. La visión se desarrolla en los primeros años de vida y si de alguna manera el ojo se diagnostica como un ojo perezoso, debe tratarse en la forma más temprana posible y durante periodos largos para evitar la recaída. De lo contrario, el niño no desarrollará nunca una visión normal y por lo tanto tendremos un peor pronóstico a largo plazo de cualquier corrección estrabológica. Las causas de ambliopía más frecuentes son los errores de refracción, esto es la necesidad de lentes en los niños, el estrabismo, como lo hemos mencionado durante toda esta sesión, la presencia de catarata congénita o de caída del párpado, que conoce como ptosis. Es por ello que el estrabólogo o el médico que trata la ambliopía deberá decidir qué causa esta y darle tratamiento al ojo flojo, pero al mismo tiempo a lo que lo causa. Por ello, a veces estos niños son operados en forma temprana en caso de catarata o en caso de ptosis, además del uso del lente y del manejo con parche. Un capítulo aparte serán los pseudoestrabismos. Hay niños que parecen tener estrabismos, niños muy pequeños, que parece que están sus ojos viscos. Sin embargo, a la hora de hacer la revisión por oftalmólogo, encontramos que sus ojos alineados están y es únicamente la forma de su nariz y de sus párpados lo que hace que parezca que desvían el ojo. Sin lugar a dudas, este diagnóstico debe ser realizado por un oftalmólogo. Siempre debo estar segura de que los ojos están alineados antes de decir que se trata de un caso de pseudoestrabismo. Finalmente diría yo que cualquier niño que tengan ustedes la duda que tiene estrabismo debe ser revisado en forma temprana por un oftalmólogo para determinarlo y en caso de tenerlo, sin lugar a dudas deben permitir el uso de lentes tempranos, el uso de parche en aquellos que lo requieran y tener la confianza de que aunque van a ser tratamientos largos, los resultados pueden ser buenos si hago las cosas bien y a tiempo. Me dio mucho gusto esta plática con ustedes. Espero tener la oportunidad en un futuro de realizar algunas otras presentaciones. Que tengan un buen día y gracias.